siendo entusiasta esta oportunidad de encontrarnos para discutir democráticamente aquellas propuestas que se han presentado dentro de Podemos para el espacio político municipal de esta ciudad. Lo que está en juego no es tanto ideas que cada uno domicilia en sus agendas, sino proyectos capaces de construir una nueva ciudad, una nueva sociedad, un nuevo espacio político en un proceso marcado por la desterritorialización de la política. La ciudad se ha convertido en el espacio políticamente hablando más real. Es el espacio donde vivimos, donde nos reconocemos, donde proyectamos, donde toleramos, donde amamos, donde construimos, en definitiva, un modelo de sociedad a veces que olvida las condiciones objetivas y reales de aquellos que la componen. Muy importante que el debate que se produzca esta tarde no solamente legitime las autorías de quienes lo defiendan, sino también articule nuestras propias ideas, ayude a construir nuestro propio discurso sobre cuál será el tipo de ciudad que queremos, cuál será el modelo de participación política que agenciaremos, cuáles son las redes que articularán ese nuevo modelo de sociedad que es fundamental hoy, sobre todo tratándonos de una ciudad como Murcia, en tantos aspectos abandonada a su propio destino. Es un ejercicio de democracia, además, si me perdonáis estas dos palabras de reflexión, el que nos permite, podemos, a todos nosotros, a la hora de plantear un debate sobre el momento y el futuro de la sociedad española. Se ha creado un nuevo espacio político, se ha creado un nuevo sujeto político. Existen las condiciones para construir un proyecto que sea determinante de cara al futuro de la sociedad española. El entusiasmo con el que nos reflejamos y reconocemos en él será insuficiente si mañana o pasado mañana no consigue cristalizar en un proyecto ganador. En este caso, creo que tenemos no solamente la expectativa y el deseo, sino también el coraje y la voluntad para construir las mediaciones que lo hagan posible. Pero al mismo tiempo es muy importante que el trabajo que Podemos ya ha iniciado no solamente sea una máquina de guerra de ganar elecciones, sino que sea también un experimento democrático a todos sus efectos. Es decir, que sea capaz de construir esa interrelación, ese diálogo entre posiciones y que nos ayude a todos a hacer plausible algo de lo que definitivamente somos un poco huérfanos. Si hoy el debate de la política a nivel nacional pasa por ese foro de los llamados tertulianos que han adquirido un prestigio inusitado, nunca visto, donde pueden hablar de esto y de lo otro, y pasado mañana volverán a decir quizás lo contrario, a nosotros no nos es suficiente esa dinámica instrumentalizada por los mismos, lo que necesitamos un debate de ideas, necesitamos volver al intervencionismo, necesitamos escribir aquellos papeles que digan pensamos esto y así actuamos. Yo viví cuantos años en Berlín y recuerdo que cerca de mi casa, es una anécdota para que os relajéis un poco, había un bar que todavía sigue en la Oranienstraße y se llamaba Elefantenbar. Todavía existe Elefantenbar. Y tú, si querías tomarte una cervecita por la noche, no podías ir a ese bar si no llevabas escrita tu opinión sobre el hecho político a nivel internacional de aquel día.
Era la guerra de Vietnam, las calles de Berlín gritaban Ho Chi Minh y todos conocíamos cómo se hacía un molotov. Pero en cualquier caso, ese volver al papel, ese volver creará un espacio político de interferencias. Hoy quizás no necesitemos los elefantes en bar, si tenemos nuestros WhatsApp, yo no tengo, por cierto, pero en cualquier caso es suficiente incendiar la actualidad con una serie de buenos mediáticos agitadores. Estamos muy felices de que este debate en la ciudad de Murcia se dé, que se dé con las máximas garantías no solamente de tolerancia, sino de interés por las tesis de todos aquellos que, como decía antes, María Ángeles, habéis tenido el coraje y la generosidad de construir candidaturas, de presentaros, hablo también con los candidatos independientes, iba a decir que un poco más temerarios, pero en fin, es una gran cualidad de nuestro tiempo, porque, como decía, ¿quién lo decía? Decía que el enamoramiento era un estado de excepción de la amistad, y quizás la presentación de la independencia como candidato robinsoniano también tiene un poco el carácter de un exceso de la confianza. Pero era una forma... Esta cláusula por los independientes. Me toca moderar esto, ha sido por invitación vuestra, yo gustosísimo. Soy miembro de Podemos, por supuesto, y tengo toda mi confianza, mi entusiasmo en esta batalla que construiremos de la forma más definitiva a tantos efectos. Me permito recordar solo un orden del día, es un listado de asuntos bastante preciso. No estoy acostumbrado a trabajar con agendas tan cerradas, pero en fin, uno se adapta a lo hecho. Nosotros partiremos, en primer lugar, de la presentación de los 7 candidatos independientes. No está mal. Para 2 listas oficiales, 7 independientes, yo que ustedes estarían un poco nerviosos. Digamos, ¿a qué se debe esta independencia de Robinson de por medio? Ellos tendrán un turno de 7 minutos que, si ustedes lo reducen a 5, a menos que los argumentos exijan 7 minutos, pero yo cortaré a los 7 minutos. A continuación pasaremos a las 2 candidaturas principales, representadas aquí por Tony y Carlos, y se presentarán en base a 3 turnos de intervención. El primero será una presentación de cada uno de los candidatos a secretario por parte de las 2 candidaturas y con un tiempo límite de 3 minutos. El mismo se está mirando el reloj y dice, pero ¿cuántos minutos? Que vamos ya. Yo termino, no os preocupéis. Segundo punto será el documento organizativo y dependerá, se tornarán los turnos con 5 minutos y habrá un turno de réplica, 2 turnos de réplica entre los candidatos. Pasaremos a la presentación del documento político, en este caso serán 5 minutos con 2 turnos de réplica, y tercer punto es de la confluencia. Trataremos del tema arduo, en cualquier caso, de las elecciones municipales, y aquí se ha reducido a 3 minutos. Parece que están resueltos estos asuntos. No lo creo. A continuación, a mí me dan un turnito como para opinar. Yo quería que era para opinar, pero es para sacar conclusión. Entonces, ¿en qué momento puedo yo hablar? Voy a intentar hacerlo así y serán estrictamente las conclusiones del debate, y a continuación será vuestro turno. Tendréis 45 minutos para intervenciones por bloques de 4 por 4 y agotaremos aproximadamente a la hora que se ha calculado, que yo no sé, pero que terminaremos un poco cerrando el tema.
Y solo para vuestra información, comenzamos con el primer punto, que es la presentación de los candidatos independientes. Y en primer lugar, tiene la palabra Josefa Hernández. Es Claro que Podemos, secretariado como candidato Toni Carrasco, y ahora Podemos, el candidato será Carlos Eje. Hay 3 turnos de palabra. El primero es solamente de 3 minutos. Intervendrá Carlos, a continuación Toni, y no habrá ningún tipo de réplicas. Sí, en estos 3 minutos presentarme muy brevemente y presentar la candidatura, y me parece un auténtico reto. De mí, pues nada, muy rápidamente decir que estudié Ciencias Ambientales, Periodismo, y que en los últimos 4 años de mi vida, pues para resumir, he estado viviendo en Latinoamérica, donde he tenido la oportunidad de trabajar en procesos de investigación y de democracia participativa. Esto creo que ayuda incluso un poco para hablar de la coherencia de nuestra lista. Podría estar yo aquí, como podría estar cualquier otro compañero como secretario, porque uno de los elementos en torno al cual gira nuestra lista fundamentalmente es el tema de la participación. Nosotros entendemos que Podemos no debe dejar de ser nunca esa herramienta que se propuso en un principio, una herramienta para la participación de la ciudadanía y de los movimientos sociales. De hecho, nos hemos constituido como partido, pero nos gusta ser un movimiento político y queremos huir también de las formas tradicionales, pues de los partidos tradicionales. En ese sentido, por ejemplo, frente a lo que comentaba antes Javi de debemos ser un puño cerrado, yo creo que nosotros proponíamos quizá mejor de momento ser una mano tendida a los movimientos sociales y una mano tendida a la ciudadanía, que es quien queremos que tenga de momento el protagonismo. Para presentar nuestra candidatura, pues creo que nuestra propuesta es bastante sólida, porque hablamos de participación y muy abierta, y ahora lo iremos desgranando, tanto en lo político como en lo organizativo, como incluso, en esos 3 minutos tan breves, en la confluencia. Aunque no lo parezca, creo que se va a ver que hay pequeñas diferencias. Bueno, ¿cómo demostramos en gran parte que nos comprometemos con esa participación? Pues, por ejemplo, la manera en que se ha confeccionado nuestra lista. Se confeccionó pues, a través de unas primarias abiertas. Seguro que tendremos tiempo de debatir sobre ese tema. Incluso pues, propusimos en un primer momento que tuvieran unas primarias abiertas pues, a todos los miembros en aquel momento de Podemos Murcia. Entonces podremos conversar sobre eso, pero creo que es toda una declaración de intenciones, porque cuando se hacen primarias abiertas para una lista, me quedan 43 segundos, que me he bajado justo un cronómetro porque tantas cosas que decir y tan poquito tiempo. Cuando se hacen primarias abiertas corres un riesgo, y es que mucha de la gente que está participando desde un primer momento puede no entrar en esa lista y no nos importó. De hecho, el viernes lo decía, creo que hemos ganado mucho con esas primarias. Ganamos a gente como José Mateos, por ejemplo, que está en la lista y que no estaba trabajando previamente, pero también ganamos a gente como Josefa, por ejemplo. La participación de por sí genera empoderamiento ciudadano. Josefa se presentó a esas primarias, no salió en las primarias y sigue trabajando con nosotros incluso en la lista día a día. Así podría decir igual con Lola, que también se presentó a esas primarias y ahí está. Entonces creo que para empezar a mostrar un poco nuestra filosofía de trabajo también. Gracias, Carlos. Toni, es tu turno. Bueno, después de ver la presentación de las personas independientes, entre comillas, independientes, no soy de Podemos. Porque así va a decir, y es que se presenta el secretario general si no sabe hablar ni la mitad de bien que lo hacen las personas. Bueno, mi papel es más quizá de coordinar o mediar un equipo de trabajo. Para eso me presento. Soy Toni Carrasco, trabajo de profesor de Física y Química y pues bueno, llevo, no sé si toda mi vida, no creo, pero mucha, pues bueno, me he dedicado también a trabajo en movimientos sociales varios y bueno, mucha gente de la que aquí está me conoce seguramente mucho cuando me gasto y cosas así, en fin. Nuestra candidatura pensamos que es una buena candidatura porque hemos buscado la pluralidad de capacidades, la suma de ideas. No en vano nuestro documento organizativo recoge mucho de lo que proponía Sumando Podemos de Echenique
a lo que ya se aprobó en la Asamblea Sí se puede. Y recogemos evidentemente la idea del equipo de Claro que Podemos, de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, etc. Porque, como alguien ha dicho, son los que han puesto en las cabezas de las personas, de la ciudadanía, esa gota de ilusión que nos hacía falta para pensar que sí se puede. Es una candidatura que creemos que debe ser el sostén de las personas que estén en las instituciones, porque lo que sí tenemos claro es que el objetivo es tener una organización que sea capaz de aguantar los duros ataques que seguro que nos vienen de la casta. Ya nos están atacando y todavía no hemos llegado a ningún lado. Esperar a que se acerquen las elecciones, tanto las autonómicas y municipales como las generales. Y queremos una candidatura, queremos un consejo ciudadano que sea capaz de dar las respuestas que necesita la ciudadanía, las respuestas en forma de propuestas políticas para las instituciones y que sean el sostén del trabajo de quienes sean elegidos en las instituciones, en concreto aquí en Murcia, evidentemente, en la institución municipal. Por eso tenemos perfiles distintos de gente que no solo es especialista, como si fueran especialistas a nivel profesional, sino que son militantes de movimientos sociales desde hace mucho tiempo. Y si tenemos abogados como María Jiménez Casalduero o como Ginés, son abogados que no solo son abogados, sino que además especialistas en remunicipalización de agua o en lucha contra la corrupción o contra la represión. O abogados como Clara Martínez Baeza, que es especialista en la defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras. Tenemos a Luigi Carinci, que es italiano, no es la cosa, no sé pronunciarlo bien, que es especialista en cooperativismo, en economía social. O Claudia Carrasquilla, especialista en participación social, tanto en Colombia, de donde viene, aquí a Vizcaya Española. ¿Cuánto queda? ¿Ya? Bueno, pues ese es el tipo de personas, y tampoco hace falta enumerar toda la lista, las tenéis efectivamente colgadas, pero ese es el perfil. Hemos buscado perfiles distintos, capacidades distintas, pluralidad de ideas, y es el equipo de Claro que Podemos. Tony, y el punto en cuestión es la intervención tuya en 5 minutos sobre el documento organizativo. A continuación intervendrá Carlos con el mismo argumento y dispone de 2 turnos de réplica de 2 minutos. Bueno, sin solución de continuidad, vamos a ver. Los documentos organizativos siempre son una pesadez cuando hablamos de ellos, pero sí que, como bien se ha dicho en más de un debate, son la garantía de un funcionamiento democrático, de transparencia, de control por parte de la ciudadanía y de las personas adscritas a Podemos de lo que hagan quienes los representan, tanto en las instituciones como quienes coordinan el trabajo cotidiano de Podemos. Y eso es lo que hemos intentado con el documento organizativo presentado. La idea principal de nuestro documento organizativo es que quien toma las decisiones importantes es el conjunto de la ciudadanía. Es el conjunto de personas adscritas a Podemos. Es decir, no pueden ser decisiones de una minoría que sea más activa, sino que tiene que ser efectivamente de todas las personas adscritas a Podemos y que sientan suyas las decisiones y que participen también en la elaboración de las propuestas. Entendemos, tampoco vaya a haber muchas diferencias aquí, o sea que al final todos y todas somos Podemos, entonces las diferencias, pues bueno, va mejor que no haya mucho bajo mi punto de vista. Los círculos, bajo nuestro punto de vista, tanto sectoriales como territoriales, deben ser el sitio
abierto las puertas de Podemos para que la gente que quiera trabajar, trabaje, acuda. También el punto de conexión con los movimientos sociales, con la ciudadanía, con las asociaciones vecinales y con todas las personas que se quieran acercar a Podemos. Esa es la puerta de entrada y entendemos que es también no solo la puerta de entrada y de contacto con las personas, sino también la puerta de entrada de las reivindicaciones, de las peticiones y también nuestra puerta de elaboración de las propuestas que se hagan a nivel sectorial. Por ejemplo, en nuestra propuesta el 20% de los círculos puede promover referéndum vinculante a nivel municipal porque nos parece esencial su participación y su trabajo. La asamblea, definimos una asamblea ciudadana que es el conjunto de las personas que están adscritas a Podemos, que son las que deben tomar las decisiones fundamentales de Podemos en temas de acuerdos electorales, acuerdos postelectorales, candidaturas, programas electorales, es decir, todo lo importante dentro de Podemos lo debe decidir la Asamblea Ciudadana. Luego el Consejo Ciudadano, que viene definido por los resultados de la Asamblea, si se puede, que debe ser el encargado de llevar a cabo todas esas decisiones que toma la ciudadanía a medio y corto plazo. Establecemos una comisión de finanzas, como también es preceptivo, pero aquí sí que ponemos, aparte de las personas responsables de la comisión de finanzas, sí que ponemos una figura que es la de una persona interventora externa para asegurar el control y la transparencia de las cuentas. Es decir, queremos control y transparencia de las cuentas en las instituciones, queremos control y transparencia de las cuentas también dentro de Podemos. Y por último, pues estará el secretario general junto a una coordinadora del Consejo Ciudadano apoyándole en el trabajo cotidiano y diario para dar respuestas, para asegurar las respuestas de Podemos en todos los temas municipales en los cuales tenga que dar. Evidentemente no podemos tener una organización que titubee a la hora de dar respuestas, sino que debemos garantizar la respuesta y la responsabilidad mía, en ese caso, será que efectivamente tener la respuesta o tener a quien debe dar la respuesta, evidentemente si es sectorial, pues será seguramente vinculada a círculos sectoriales, si es del tipo que sea, tiene que haber una serie de secretarías dentro del Consejo Ciudadano que se especialice en los distintos sectores, aparte de también el trabajo que nunca se nombra, pero que para mantener una organización es necesario, el trabajo puramente administrativo, organizativo, etcétera, esos perfiles en los que nadie piensa muchas veces cuando, por ejemplo, se presentan a unas elecciones candidatos, pero que luego, si no funciona, no funciona la organización. Pues ahora parece que con 5 minutos podemos hablar con un poquito más de tranquilidad. En relación con la organización que nosotros proponemos, el documento organizativo, pues como decía, es la extensión, ¿no?, de esta propuesta que se centra fundamentalmente en la participación y que vais a ver que es bastante coherente lo político en este caso con lo organizativo. Bueno, en nuestro caso, una primera diferencia que puede haber, por ejemplo, entre los dos documentos, os recomiendo a todos, de hecho, que leáis los documentos políticos y los documentos organizativos, es que, por ejemplo, nuestra propuesta es algo más abierta, puesto que pensamos que hay cosas muy concretas que una vez que se defina el consejo, que va a ser un consejo plural, pues se podrán definir a través de un reglamento de funcionamiento interno, ¿no? Entonces, creo que muestra un poco por dónde vamos. Bueno, nosotros partimos de la idea de que el Consejo Ciudadano debe ser ante todo un elemento de escucha, un órgano de escucha. O sea, pensamos que aunque hay expertos y tendremos expertos en el Consejo Ciudadano, pues lo fundamental es que haya gente con una sensibilidad social y con capacidad de escuchar qué es lo que está sucediendo en la calle y qué es lo que están comentando los movimientos sociales.
Nosotros vemos Podemos no como algo que nos va a dar abiertamente las soluciones, sino como un elemento para escuchar lo que hay en la calle, porque las soluciones están en la calle, ¿no? Partimos de la idea de que hace ya bastantes años que comenzó la movilización social de una manera muy fuerte, en el caso incluso de nuestro municipio, y que hay propuestas muy concretas fuera. El Consejo Ciudadano lo que tendrá que hacer es coordinar ese tipo de propuestas, escucharlas, pues de forma que quede algo coherente. Frente a eso, pues proponemos principalmente tres herramientas, tres mecanismos de escucha. Es muy importante pues, que escuchemos tanto lo que sucede en los círculos. Los círculos al final son la avanzadilla de Podemos, son los que están en un contacto directo con la calle, con las pedanías. No nos podemos olvidar del trabajo de las pedanías, que a veces parece muy lejano de lo que pasa en Murcia. Entonces hablamos de un elemento sobre todo que es el espacio de enlace, que son encuentros de trabajo permanente entre el Consejo Ciudadano y lo que sucede en los círculos. Recordad, pues los que no estáis tan cercanos quizá a la forma de organizarse Podemos, que tenemos círculos sectoriales especializados en unos temas, con gente especializada en un tema, y luego tenemos círculos territoriales. Entonces, para nosotros es fundamental que existan esos espacios de enlace, pues para que puedan llegar los acuerdos tomados en los círculos al Consejo Ciudadano. Otro elemento para nosotros muy importante son las asambleas sociales municipales. Queremos también un contacto continuo con los movimientos sociales, entre otras cosas para escuchar qué sucede en los movimientos sociales, pero también para rendir cuentas llegado el caso. Y de ahí la idea que os comentaba de la mano tendida. O sea, no queremos que deje de ser una herramienta abierta a la sociedad. O sea, no queremos ser un partido más al uso con una forma de organización similar a la de un partido, y ahí nos alejamos un poco a lo mejor de los discursos que se escuchan más últimamente de la maquinaria de guerra electoral. Pues, bueno, las elecciones serán un momento, pero habrá algo más allá de las elecciones, será lo más importante. Tenemos que cambiar el modelo económico, queremos cambiar incluso el modelo de sociedad, pues tendremos que escuchar para eso a la sociedad de una forma continua. Nosotros nos centramos mucho en la pedagogía política, para nosotros es fundamental ese trabajo en los barrios. Ahí veo literalmente de nuestro modelo organizativo, porque me parece importante incluso la forma en la que está escrito, ¿no? Hablamos de que esas asambleas sociales sean un vínculo honesto, independiente y desinteresado de Podemos y sus círculos con las múltiples iniciativas ciudadanas del municipio. Podemos, bueno, son unas siglas, o sea, es verdad, ha sido un momento, nos sirve para canalizar todo lo que había allá en la calle, pero fundamentalmente tenemos que recoger eso. Bueno, otra de las herramientas fundamentales será el encuentro ciudadano. Queremos asambleas presenciales. A ver, tenemos, de hecho, os recomiendo de nuevo leer ese documento organizativo, un capítulo entero dedicado a herramientas telemáticas para consulta por internet, pero creemos que es fundamental, no deja de ser fundamental el encuentro presencial en la asamblea. En la asamblea se hace pedagogía política. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, de que nosotros hemos hecho en nuestra lista unas primarias abiertas, bueno, animamos a gente a que hiciera su programa político, lo presentara, a que presentara su motivación. Eso es hacer política, eso es empoderarse realmente de la política, y creo que ya me he pasado. Vale, gracias. Tenéis un turno, en realidad son 2 turnos de réplica. Te tocaría a ti, si quieres, Tony, plantear tu primer turno, o si es un solo turno, queréis sintetizar las cuestiones, depende de la dialéctica que pretendáis. Bueno, en cualquier caso, en el Consejo Ciudadano, tal como lo entendemos, debe haber efectivamente al menos una persona responsable de cada sector, por lo tanto en contacto con cada círculo, y los representantes de los círculos en el Consejo Ciudadano no es cerrado y pueden estar presentes gente de los círculos que no pertenezca al Consejo Ciudadano, justamente para garantizar, porque lo que nos parece imprescindible es garantizar la conexión entre círculos y Consejo Ciudadano. En cuanto a la asamblea social, entendemos que los movimientos sociales, uno de los problemas que han tenido en los últimos años, y me acuerdo cuando se compara mucho la venida de Podemos ahora con la venida del PSOE en los 80, se habla mucho de cómo se acabaron los movimientos sociales en los años 80, porque se sumieron
en el propio Partido Socialista diciendo no, la política la hacemos nosotros y la reivindicación. Pensamos que los movimientos sociales debemos garantizar también desde Podemos, aunque que nos exijan, y debemos garantizar su independencia. Por eso debemos estar en contacto con ellos, debemos pedirle la opinión, y es más, deben exigir a Podemos, si alguna vez tiene responsabilidades en el gobierno, deben exigir a Podemos que cumpla las reivindicaciones que defienden. Pero una cosa, y es evidente que quien ha trabajado en los movimientos sociales sabe muy bien que serán reticentes a una asamblea que convoque un movimiento político a participar en la estructura que parece que es la estructura orgánica. Yo sé que no es la intención, yo sé, pero puede parecerlo. Yo veo más conveniente asegurar el contacto continuo con los movimientos sociales, las puertas abiertas a los movimientos sociales, y no una vinculación rígida, orgánica. En su turno entiendo que has utilizado los puntos. Y te aconsejo que tú sigas el mismo método. Decir el tipo que cambia del cronómetro ahora. No me parece cortés que tengas un cronómetro para leer. Es voy a ser un poquito rebelde, voy a seguir con mi cronómetro. A ver, bueno, respecto a lo que acaba de comentar Tony, ¿no? de eso que llamamos la Asamblea Social Municipal, que debería funcionar al menos una vez al año, bueno, no creo que sea un instrumento, desde luego, muy rígido y orgánico, ¿no? Es un encuentro al que podrán asistir personas de los movimientos sociales, como han asistido a tantas asambleas de Podemos hasta el momento, ¿no? Y evidentemente podrán asistir o no, o sea que es algo que queda a la libre elección, ¿no? Creo que ahí lo importante es al menos saber que existe una figura para un contacto continuo. Yo creo que hay un tema en el que sí me gustaría incidir sí que existen diferencias entre los dos modelos, aunque estoy seguro de que salga el modelo que salga, pues va a ser el modelo más abierto que hay hasta el momento en cualquier partido político a la participación, o sea que ahí podéis estar tranquilos, ¿no? Que surja lo que surja, Podemos no va a perder su filosofía inicial, pero nosotros sí hacemos mucho énfasis en el tema de la participación directa. Como os digo, hay un capítulo entero hablando de participación telemática. Evidentemente habrá gente que no pueda desplazarse en todos los momentos a las herramientas de participación directa que vamos a establecer, pero sí nos parece algo fundamental que no se debe perder. Yo creo que es algo que puede funcionar, ¿no? De hecho, más adelante imagino que tendré más tiempo en medio de las preguntas de hablar, pero no es nada revolucionario lo que estamos proponiendo, ¿no? De hecho, incluso a nivel de administración, pues he tenido la posibilidad de trabajar, la suerte de trabajar en América Latina en procesos de democracia participativa, en los que la participación directa es fundamental. Y uno, de hecho, nota, además, comparando, tengo la posibilidad de trabajar en América Latina y en España, en procesos similares. Y uno nota cómo en España todavía nos falta mucho a la hora de ser capaces de formar parte de procesos de este tipo. Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a abrir esos canales a la participación. Y eso no rinde, o sea, no está en contradicción con la eficacia. En el caso, por ejemplo, de Medellín, que lo nombraba el viernes y que creo que muchos habéis podido ver a través del programa de Jordi Évole, esa experiencia, pues no tienen miedo de hacer incluso ordenación territorial participativa, es decir, que los ciudadanos, a través de diferentes técnicas, porque partimos de la idea de que nadie conoce mejor el lugar en el que vive que quien habita ese lugar. A través de técnicos y expertos, pues se podría justificar incluso que Murcia se parta en dos con el AVE, ¿no? Siempre hay técnicos con todo tipo de opinión. Será necesaria la conversación continua entre los técnicos y la ciudadanía, y para eso establecemos herramientas. Ya me he pasado, ¿no? ¿Qué podéis encontrar de diferencias, por ejemplo, entre ambos modelos? Pues de cara a esa comisión de finanzas, por ejemplo, nosotros proponemos, manteniendo la idea de que los círculos sean centrales, el que la comisión de finanzas la forme un representante de la comisión del Consejo Ciudadano, pero también un representante de cada círculo
que se constituya en asociación y que tenga su propia financiación. Ahí abrimos directamente en un instrumento la participación a los círculos, que no queremos que se pierda porque, aunque no sean los elementos centrales, en todo caso, lo que entendemos es que la ciudadanía debe seguir participando y debe seguir teniendo ese papel abierto porque, como hablábamos antes, va a llegar un momento en que se ataque directamente a Podemos y entonces es cuando vamos a necesitar una ciudadanía realmente politizada y que realmente sepa cómo es la gestión y el trabajo diario. Y para eso sí que abrimos canales de participación directa desde nuestra candidatura. Sobre el documento político. Tenéis 5 minutos con turnos de réplica y comienzas tú, Carlos. Bueno, en relación con nuestro documento político, pues sigue la misma línea que estábamos hablando hasta el momento. Igual que queremos un partido construido entre todos, pues queremos un modelo de ciudad construido entre todos. Hay un concepto bastante bonito que no conocía y que se utiliza en el modelo político, que es el de la política cálida, fundamental en la deliberación colectiva y en la creación de comunidad. Para nosotros es como comento, algo fundamental. De hecho, estamos de acuerdo, creemos, es parte de nuestra filosofía, que es necesario un cambio cultural importante y queremos centrar nuestras fuerzas en eso. Entonces, eso, al igual que tiene su reflejo en ese documento político, o lo pudo tener a su forma en las primarias, pues creemos que también se refleja en el documento, en el organizativo, creemos que también se refleja en el documento político. Nosotros tenemos un documento político que se divide en 12 puntos. Aclarar que en el caso de... No he puesto el tiempo. En el caso de nuestros documentos políticos, lo que podemos establecer no es un programa electoral, sino unas líneas, porque el programa electoral, en el siguiente punto, que es el de la confluencia, pues lo queremos elaborar en esos espacios de confluencia. En todo caso, sí queremos que esta filosofía de la participación ciudadana y el empoderamiento ciudadano llegue a cada una de esas posibles líneas de trabajo. Entonces, entre nuestros 12 puntos, pues está, por ejemplo, la auditoría ciudadana de la deuda, ahí creo que coincidimos fundamentalmente con nuestros compañeros. Hablamos de impulsar mecanismos para... sabemos que en el municipio no tenemos la competencia de la sanidad o la competencia de la educación, pero esperamos llegar a las instituciones con los ciudadanos y que lleguen nuestros compañeros o nosotros también llegar a la comunidad autónoma, y nos gustaría poder flexibilizar la manera en que se gestionan los centros de salud o que se gestionan los colegios. Queremos que desde los barrios se tenga un papel importante en esa gestión, al igual que la gestión de los servicios sociales. Queremos un municipio sin barreras, con una atención especial a la discapacidad y una vez más, ¿no? Pues facilitar el diálogo, no solo con los expertos, sino con los usuarios en el modelo de ciudad que quieren en este sentido. Hablamos también de un empleo de calidad y siguiendo esa filosofía de que la ciudadanía esté presente en todo, nos gustaría potenciar la pequeña empresa, la mediana empresa, pero también las cooperativas. Creemos que hay otras formas también de trabajo, queremos cambiar ahí el modelo económico y que haya otro tipo de relación entre los empleados y que sean los dueños de su medio de producción. Al igual que los compañeros, pues hablamos de remunicipalización de servicios sociales, de los servicios públicos, pero una vez más con participación ciudadana en la gestión, algo que no se ha llevado hasta el momento a cabo. O sea, hubo un momento en que muchos servicios que ahora son privados eran públicos, pero queremos que los ciudadanos estén ahí y tengan algo que decir. Una vez más, pues haciendo ese énfasis en la necesidad de que la ciudadanía esté presente en la gestión. O sea, lo fundamental que queremos es llegar a las instituciones, abrir las puertas y ventanas. ¿Sí? Es que cuando pones el reloj pienso que ya que... Vale, no conocía esa parte de nada. Bueno, en todo caso, queremos una ciudadanía que más allá de dar un like a las políticas que le gusta, más allá de decir sí o no, porque bueno, habrá algo que es importante decir. O sea, la Asamblea Ciudadana de la que hablaba Tony, pues existe en todos los municipios, son todos los inscritos los que van a tomar la decisión final de todo, pero habrá que ver cómo se plantean esas preguntas a la Asamblea Ciudadana. Entonces, queremos que antes de que llegue una pregunta a la Asamblea Ciudadana, que es quien toma las decisiones, la gente hacer una labor de pedagogía política que además deberá hacerse en todas las instituciones y ahora continúa. Por ir al centro de la cuestión, efectivamente,
sitio el documento político para presentar lo que podría ser un esbozo del programa electoral de una futura candidatura ciudadana que no es a lo que nos presentamos. Queremos hacer una ciudad que sea para la ciudadanía, que se pueda vivir, habitar, y para eso lo que proponíamos eran 4 ejes que tampoco son nuevos, son los ejes de Podemos. Una, la transparencia y el control ciudadano, con instrumentos como los observatorios ciudadanos municipales o la auditoría de la deuda que ha dicho Carlos. La segunda, la participación ciudadana. Y aquí sí hago un inciso, no se puede confundir la participación ciudadana en los procesos de las políticas municipales, es decir, de qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento en mi pueblo, en mi barrio, en mi ciudad, con lo que es la participación ciudadana en el ámbito de Podemos, que es de los adscritos y adscritas a Podemos. Por si pensaba que lo había entendido así o no sé. Hablamos de presupuestos participativos, es decir, la participación ciudadana debe completarse en presupuestos participativos o, por ejemplo, en la gestión colectiva de los servicios municipales si fueran remunicipalizados y, desde luego, en la elección directa, por ejemplo, de los pedáneos, que en la actualidad pues, es elección directa del alcalde. Queremos otro eje, el derecho a la ciudad con carácter sostenible, económica y socialmente y también medioambientalmente. Muchas veces se quejan de que Podemos no tiene políticas medioambientales y creemos que hay que romper la barrera entre la eficiencia económica y la eficiencia ecológica. Y evidentemente creemos que debe ser uno de los ejes de nuestra política municipal y estatal. Y por último, la centralidad de un nuevo modelo económico y social donde se base en los recursos, la economía se basa en los recursos locales, en las pymes, autónomos y recursos tanto naturales como sociales locales, y para conseguir una economía sostenible que no esté guiada por la especulación, el ladrillo, el enriquecimiento a corto plazo, sino el cubrir las necesidades de una población, de la población murciana. Y bueno, he resumido mucho, no sé si... Siguiendo la secuencia de las intervenciones, todos tenemos que felicitarnos por la agenda de ideas, agenda de mediaciones políticas, el resultado de un serio trabajo político para el que las ideas es fundamental. En primer lugar, construirlas, se proyecta con ideas. Y lo que estamos oyendo esta tarde en este sentido es algo admirable. Las propuestas que Podemos, teniendo en cuenta sobre todo que la discusión es acerca de unas candidaturas y que resuelta esta elección a partir del 2 de febrero, llegarán de enero, llegarán los verdaderos retos que serán los programas y las candidaturas para las elecciones en primer lugar de mayo y en segundo lugar del otoño. Y creo que hoy estamos asumiendo como una especie de centante de ideas globales que van inscribiéndose y definitivamente entiendo que con una convergencia de propósitos también más que evidente. Pienso que tenemos que hablar de Podemos con un sentido de comunidad, de proyecto político, de ideas para una revolución. Saben ustedes que la palabra... Siglo XVIII, una pequeña pausa para que descansen los speakers. Durante todo el siglo XVIII la palabra que se puso de moda hasta allí, mediados del XIX, era evolution, evolution, evolution.
un día alguien que era un gráfico de esos de tipografía alemana se atrevió a poner delante de la palabra evolution una R entre paréntesis y salió la palabra revolution. La R era de color rojo. Basta que ustedes a la evolution del reformismo le pongan esa R del tipógrafo alemán de Nuremberg y aparece la revolución. Y desde entonces hasta ahora pensamos en esos términos. Te tocaba aquí una réplica por un comentario, puedes orientarla mejor. Hay que admitir que este proceso de primarias internas al final nos sirve de ensayo también, pues, para lo que va a ser el enfrentarnos al verdadero enemigo que está pues iba a decir ahí fuera, no está ahí dentro, en la glorieta, ahí al lado. Y evidentemente pues a partir del 2 de enero vamos a seguir trabajando todos juntos, o sea que en eso creo que estamos todos de acuerdo y no le tenemos ninguna... No le tenemos ningún miedo a enfrentarnos dialécticamente y con cámaras y medios de comunicación, que creo que es una de las características fundamentales de Podemos. Bueno, en respuesta un poco a Toni, porque al final es un debate, pues sí comentar que no creo que hayamos confundido lo que son elementos o líneas generales que pueden quedar en un documento político para un consejo ciudadano con lo que serían unas propuestas electorales. Al final lo que marcamos son líneas generales, ¿no? Decimos que finalmente pues queremos impulsar mecanismos para los trabajadores, para que exista las cooperativas sean un elemento fundamental, pero no decimos la manera cómo, ¿no? Eso queremos tratarlo pues cuando lleguemos a esos espacios de confluencia, pero sí queremos tener unas líneas que nos vayan orientando, ¿no? En ese sentido, pues hablamos también de la vivienda como un derecho humano. Sabemos que desde los municipios, ¿no? Sí que hay competencias para eso. Entonces, por ejemplo, los servicios sociales deberían tener mucho que decir a la hora de que haya desahucios, ¿no? Hay medidas que serían muy fáciles, incluso sin más presupuesto. O sea, son temas simplemente de que haya gente preocupada de verdad por ese asunto y temas de coordinación fundamentalmente. Hablamos también coincidimos en eso, ¿no? Del derecho a la ciudad y de ver que tienen los ciudadanos, pues no solo de informarse, sino también de aportar ideas. Y hablamos de presupuestos participativos, es verdad, y hablamos de elección directa de pedáneos por los compañeros, y si eso es una medida electoral, lo sería para los dos en todo caso, ¿no? Pensamos que es pues, fundamental la transparencia también dentro del ámbito municipal. En esa línea coherente en la que hablamos de participación y del papel fundamental de los ciudadanos, pues pensamos que la cultura, más que centrarse en grandes infraestructuras, como se ha estado centrando hasta el momento, pues podría fomentarse más el tejido artístico y cultural local, ¿no? Y se podría incluso elegir colectivamente la manera de hacerlo. Y como comentaba, hay muchos ejemplos. No estamos hablando de utopías, el problema es que la calidad democrática o la calidad de nuestra democracia es tan baja que hay propuestas que nos pueden parecer revolucionarias cuando en realidad son cotidianas en muchos países, ¿no? Y ahí sí tendríamos algo que aprender, en este caso de países como de América Latina, ¿no? Queremos una ciudad ecológica y queremos un transporte justo y sostenible, y ahí también el tema de que la participación ciudadana a lo mejor generaría más eficiencia, ¿no? En este momento pues tenemos un transporte diseñado supuestamente por expertos desde la glorieta que solamente va a los centros comerciales, ¿no? Entonces quizás si los ciudadanos hubieran tenido algo que decir en eso, pues tendríamos un transporte más justo que llegaría a las pedanías también, ¿no? Que de nuevo no deben olvidarse. Bueno, hablamos de la necesidad de una red de municipios solidarios porque somos conscientes de que nos vamos a enfrentar a muchos ataques, y a muchos ataques desde la oligarquía, desde la casta, como nos gusta decir el Podemos, que quizás es una palabra que quede más y que suene mejor. Entonces, ¿por qué no solidarizarnos entre diferentes municipios que tengamos una misma idea? Vamos a tener que hacer resistencia, ahí sí, desde las instituciones. Y por último, una austeridad real de la clase política. Ahora mismo en la ciudad de Murcia y en sus pedanías hay
peticiones populares reivindicadas a través de plataformas como la plataforma por la movilidad o la plataforma pro soterramiento o Huelmur por la protección de la huerta o la masa crítica por carriles bici y la protección de ese medio de transporte. Es decir, hay asociaciones de vecinos que están pidiendo arreglos, hay toda una sociedad civil organizada que efectivamente está pidiendo cosas y que seguramente casi tienen los contenidos de un posible programa electoral municipal. Y lo que tiene que hacer Podemos, evidentemente, y en eso estaremos de acuerdo, es poner el oído, escuchar y hacer suya esa reivindicación. Pasamos al tercer punto, desde la confluencia, elecciones municipales, tema sobre el cual el espacio de discusión sigue abierto y sobre el que la curiosidad política es más activa. Espero que aportéis con vuestra intervención algunas ideas que puedan ser, sepáis que tras sus intervenciones sobre este tercer punto pasaremos ya a un debate con un tiempo de 45 minutos, que es vuestro turno. Pasamos pues a la primera discusión sobre confluencia, elecciones municipales. Te toca, estabas distraído. No hace mucho, antes de saber que me iba a presentar a la Secretaría General de Podemos Murcia, firmamos un documento que se llamaba La Ciudad que Amamos, que ya apostaba, lo digo porque ya apostaba por lo que pienso la confluencia, es decir, creemos en Claro que Podemos que este proceso debe dar lugar a una candidatura ciudadana de unidad popular en el municipio de Murcia, en el que estén personas, activistas, sociales, que efectivamente hayan estado en estas plataformas que he nombrado antes u otras personas, en cualquier caso que hayan peleado por otra ciudad distinta a la que nos están dejando. El único compromiso que creemos que debe cumplir el único y no es poco, esa candidatura ciudadana de unidad popular, es que pues sea hecha pues, con el método Podemos, es decir, candidatura en las cuales las listas abiertas se decidirán en primaria, en el que programa a la fuerza ha de ser participativo y en el que las personas que resulten candidatas tengan un compromiso ético de funcionamiento en las instituciones y desde luego un compromiso también de revocabilidad en el caso de que la ciudadanía estime que no están haciendo bien su trabajo. Otro aspecto que consideramos fundamental es que no estamos hablando de una coalición, no estamos hablando de algo que se hace por arriba, estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas activos que pueden estar en organizaciones políticas distintas que Podemos, pueden ser independientes, pero que sean elegidas con esos criterios. No estamos hablando de acuerdos de cúpula donde yo hago mis primarias internas y luego presento a ver cuál de los dos, si el de tu partido, el del mío, el primero, el segundo, o hacemos cremallera o en X. No es eso lo que hablamos. Hablamos de una candidatura unitaria donde desde el principio las personas que se presenten se comprometan a eso, a respetar el resultado de esas primarias. Se te agradece especialmente la claridad de los 4 puntos que has planteado. Imagino
que será un buen argumento para la discusión en los turnos, no de réplica entre vosotros, sino de participación vuestra. Carlos, tu palabra. Bueno, en realidad en este tema de la confluencia, pues evidentemente coincidimos bastante porque además muchos de los elementos vienen ya de la Asamblea Ciudadana, ¿no? Pues, previa estatal. Entonces, nosotros también entendemos, hacemos quizá énfasis en que haya un trabajo desde los barrios, un trabajo desde las pedanías, pero coincidimos evidentemente en que debe ser una candidatura a unidad popular, a poder ser una agrupación de electores, aunque creo que hay un margen respecto a eso, pues que tendrá que estudiarse. Evidentemente hablamos de un trabajo fundamentalmente desde las bases, no queremos pues, como no puede ser de otra forma, un pacto entre cúpulas. Hablamos también de primarias abiertas y fundamentalmente también de una elaboración participativa del programa electoral. A ver, ahí hay un tema bastante importante, o sea, además respecto a lo que es Podemos en sí, ¿no? Evidentemente el programa electoral, y es casi seguro que surja de Podemos, puede ser muy similar al programa electoral de otras formaciones políticas. Quizá no vayamos a innovar demasiado en las propuestas, la diferencia es cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Y es hacer énfasis un poco en lo que comentaba antes. Una elaboración colectiva de un programa electoral lleva consigo pues una pedagogía política bastante fuerte y además que la gente se sienta segura, ¿no? Porque se ve capaz de elaborar propuestas y va creciendo políticamente a la vez que elabora esas propuestas. Entonces, eso es fundamental y creo que sería un punto fundamental pues, a defender en un escenario de confluencia. Quizá una diferencia que pueda haber entre los dos documentos, pues leyéndolo de cara a la confluencia, es que en el documento claro que Podemos se habla de que esa iniciativa la lleve fundamentalmente Podemos, ¿no? Se habla de una asamblea, que hay una asamblea convocada desde Podemos, aunque se anima también a que otras formaciones y movimientos políticos lo hagan. Nosotros partimos más de quizá una negociación previa, o sea, quizá incluso en igualdad de condiciones para ver en qué sentido queremos la confluencia, ¿no? O sea, más que llevar esa iniciativa que pensamos que podría tomarse quizá como podría generar reticencia en otras formaciones, pues pensamos que debemos partir de un diálogo previo. Pero bueno, lo fundamental, creo que estamos de acuerdo en el tema de la confluencia. Y comentarios. El primero de ellos creo que tanto en las propuestas de los candidatos independientes como en las dos candidaturas integradas o colectivas se plantea desde el punto de vista de la organización un modelo que garantice la participación, un modelo horizontal donde los llamaremos círculos sean los verdaderos dinamizadores del debate político y una articulación organizativa que mantenga la prioridad del debate sobre los aspectos que se pueden llamar más de management, de administración, sobre la democracia a favor de las ideas. Y esta es una propuesta fundamental. Nosotros trabajaremos con ideas y las ideas no nacen de los lugares privilegiados del poder, sino del experimento político, donde cada uno de nosotros somos, en tanto que ciudadanos, parte de esa construcción. El documento político creo que subraya, en todo caso, una, llamaremos casi, carácter de excepción. Podemos no repite la historia, Podemos imagina la historia, construye un nuevo modelo político y tiene que articularse más en un proyecto nuevo, no solamente en cuanto a su pluralidad, sino sobre todo en cuanto a su democracia, a su tratamiento democrático. No debemos de disciplinar el control, sino que debemos pulsionar el debate. Debe haber un espacio que políticamente se contrasta siempre con las necesidades estratégicas de una organización, pero ese equilibrio es un equilibrio fundamental que nosotros tenemos que conseguir. El tema de la confluencia sigue siendo un tema complicado y no vamos a podernos perder en este debate porque tenemos un objetivo principal. No podemos dejar de ir sino con una candidatura ciudadana, unificada, de izquierdas,
o progresista. No confundamos. Los que tenéis más responsabilidades de tipo institucional debéis de tener sensibilidad todavía mayor para la negociación. Pero esto no es justamente, como tú bien decías, un pacto de cúpulas políticas. Nosotros no vamos a salvar candidaturas, vamos a inventar un proyecto. En ese caso, cualquier ciudadano que garantice desde los, llamaremos, códigos éticos que tú recordabas, de su competencia política y de su participación social, puede ser un excelente candidato. Pero en este caso creo que debe haber una combinación rigurosa entre generosidad política y astucia política. Debemos de construir una candidatura realmente donde quepamos todos, pero con una responsabilidad probada. Y en términos de máximos, me parece que hoy no se puede trabajar con mínimos. Son candidaturas, me parece, excelentes, que proponéis además un debate político, que es lo que esta reunión de esta tarde quería hacer. Un debate político que obviamente pasa por vuestras intervenciones, y a partir de este momento, a las 8 en punto, tenemos 45 minutos para vuestro debate. El procedimiento a seguir es este. Se abren turnos de 4 intervenciones, no podéis superar los 2 minutos y medio. Si es muy interesante podemos llegar a 3, pero 2 minutos de partida o de garantizo es suficiente. Pero no hay referencias ni a la historia, ni a la antropología, ni cuando yo estuve en aquella época, no sé dónde, en Berlín, no volvieron a tema. Cada uno con su historia, entenderlo de una forma intensa y abreviada, y luego esta es la cuestión. Si queréis que la pregunta sea dirigida a uno de los 2 candidatos, obviamente en este momento se concentra el debate sobre las 2 candidaturas. No sé si los independientes os habéis sentido bien con los aplausos y hemos hablado de vosotros con toda, llamaremos, admiración, pero también tenéis el turno de alguna pregunta. Terminaremos después celebrando nuestra reunión de esta tarde.